10 datos curiosos de los aztecas que la ciencia no puede explicar. La civilización azteca dejó un legado impresionante en Mesoamérica, pero más allá de sus imponentes templos y coloridas tradiciones, los aztecas están envueltos en un manto de misterio, secretos y enigmas que aún en la actualidad no se han podido resolver. Desde la enigmática desaparición de la ciudad de Teotihuacán hasta los enigmas en torno a la construcción de las pirámides, el origen y fin de su civilización, hasta los llamados silbatos de la muerte. En este vídeo exploramos la historia azteca, sus creencias y costumbres, y los misterios de esta cultura que se ha mantenido con los siglos. Número 1. ¿Existió Aztlán, el lugar de origen de los aztecas? De acuerdo con la cultura azteca, Aztlán era el hogar ancestral de su población. De hecho, azteca es una palabra náhuatl que significa gente de Aztlán. Diversas fuentes etnohistóricas del periodo colonial mencionan esta ciudad como origen de distintas listas de grupos tribales que emigraron hacia el centro de México. En todas las fuentes se incluía a los mexicas, como se llamaban, asimismo los grupos indígenas que hoy conocemos como aztecas. La leyenda mexica afirma que abandonaron las lámparas al iniciar un peregrinaje ordenado por el dios Huitzilopochtli, quien también les prohibió llamarse aztecas y les ordenó reconocerse como mexicas. Al cumplir su misión y fundar el imperio mexica, no pudo encontrar el camino de regreso a su hogar. Las historias náhuatl dicen que había 7 tribus residentes en Chicomostoc, conocido como el lugar de las 7 cuevas. Cada una de ellas representaba un grupo de agua distinto: Xochimilca, Tlahuica, Acolhua, Tlaxcalteca, Tepaneca, Chalca y Mexica. Eventualmente, las tribus salieron de sus cuevas y se dictan cerca de Aztlán. Se dice que, después de la gran migración, cada grupo fundó una de las 7 principales ciudades-estado de México. Hay distintas hipótesis sobre la ubicación de esta mítica ciudad. Algunos creen que se encontraron en el desierto de Arizona, otros que estaban en la isla de Mexicaltzingo. Sin embargo, siendo el mito de origen de la cultura mexicana, es probable que Aztlán no sea más que una metáfora o alegoría del origen común de estos 7 grupos indígenas, como ocurre en otras culturas. Número 2. ¿Quién mató a Moctezuma II? Moctezuma II fue el 9º emperador del Imperio Mexicano, quien reinó entre los años 1502 o 1503 y 1520. Fue durante su reinado que se dio el primer contacto entre los exploradores europeos y la civilización mexica. Durante su periodo, el Imperio Mexicano alcanzó el emperador, que era considerado un semidios. Murió durante la primera fase de la conquista española, liderada en México por el conquistador Hernán Cortés. Su muerte se considera un punto de quietud en las relaciones entre mexicanos y europeos, lo que desató una cruda guerra entre indígenas y conquistadores. A pesar de su importancia, todavía no está claro quién provocó su muerte. Por un lado, las crónicas españolas cuentan que los propios mexicas apedrearon a Moctezuma hasta la muerte, porque no supo reconocer ni proteger a su pueblo frente a los ataques de los conquistadores, mientras que las crónicas mexicanas señalan a los españoles como los responsables de la muerte. Lo único que se sabe es que lanzaron el cuerpo del emperador Moctezuma a los canales de la ciudad. Número 3. ¿Qué pasó con el tesoro de Moctezuma? Cuando los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, llegaron a Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexicano, se encontraron con una civilización en pleno apogeo. Hablamos del año 1519, a principios del siglo XVI. Pero pronto comenzaron las tensiones. Por un lado, los mexicanos no estaban dispuestos a someterse. Por otro, los españoles estaban hambrientos del abundante oro mexicas. Dice la leyenda que, una noche de 1520, cuando los mexicas celebraban el festival de Toxcatl en el gran templo de Tenochtitlán, un grupo de soldados españoles los encerraron en el templo y perpetraron una enorme masacre contra cientos de mexicas. Aunque argumentaron que lo hacían para evitar las ofrendas de vidas humanas
que se realizaban durante el festival, las fuentes indígenas señalaron la ambición de los españoles como motivo. De acuerdo con la historia, los mexicas se alzaron contra los españoles, quienes secuestraron a Moctezuma y lo mantuvieron como rehén para garantizar su seguridad. Eventualmente, la situación se hizo insostenible y huyeron en medio de la noche. A principios del mes de julio, se dice que cargaron consigo cada pieza de oro, plata o piedras preciosas que pudieron llevar, pero no escaparon lo suficientemente rápido. Pronto, los mexicas notaron la huida y el robo, y alcanzaron a los conquistadores atacando a buena parte de ellos. Esa misma noche ocurrió la muerte de Moctezuma. Es entonces cuando entra el tesoro en la leyenda. Se dice que los soldados españoles lanzaron el oro y las piedras preciosas en las aguas que rodeaban la calzada de la ciudad mexicana, para descargar el peso mientras huían. Cortés sobrevivió a la persecución y regresó un año después con un ejército más grande, con el cual saqueó completamente Tenochtitlán, depuso al nuevo emperador y acabó con el gran imperio azteca. Sin embargo, la leyenda dice que nunca pudo encontrar el tesoro. Algunos afirman que durante el año en que no estuvieron los españoles, los mexicas extrajeron el oro del lago y lo llevaron a un lugar desconocido. Aunque por siglos se ha debatido el sitio del tesoro, incluso algunos especulan que pudo ser trasladado al norte, a territorios que actualmente son de Estados Unidos. Lo cierto es que no se ha podido encontrar. Nadie sabe dónde se encuentra. Número 4. ¿Usaron ruedas los mexicas? La rueda es el invento por excelencia de casi todas las civilizaciones humanas y ha tenido un papel fundamental para el desarrollo de los grandes monumentos y construcciones que aún conservamos hoy en día. Sin embargo, los mexicanos aparentemente fueron la excepción. No hay evidencias arqueológicas que confirmen si esta civilización utilizó ruedas para la construcción de sus estructuras. Sin embargo, esto no quiere decir que no conocieran el concepto de la rueda, pues, si bien no hay hallazgos de ruedas reales usadas en la construcción, sí se han encontrado pequeñas estatuillas que parecen juguetes con formas de animales y ruedas bajo sus patas. Entonces, ¿usaron o no la rueda los mexicas? Hay varias hipótesis. Algunos creen que sí conocían la rueda, pero no tenían suficientes animales grandes de carga que justificaran o facilitaran su uso. Otros señalan que la rueda no solo se usa para tecnologías de transporte y quizás sí la usaron, solo que no para cumplir este tipo de funciones. Número 5. ¿Quién construyó la mítica ciudad de Teotihuacán? Teotihuacán fue una de las primeras ciudades del hemisferio occidental. Era enorme y desarrollada, y nadie sabe quién la construyó. Ubicada a unos 50 kilómetros de lo que hoy es Ciudad de México, la ciudad de Teotihuacán alcanzó su apogeo entre los años 100 a.C. y 650 después de Cristo. De acuerdo con George Keel, arqueólogo de la Universidad de Arizona, Teotihuacán se expandió por unos 21 kilómetros cuadrados y tenía una población de unas 100.000 personas. Tenía millas de complejos residenciales y decenas de templos piramidales comparables con las pirámides más grandes de Egipto, declaró el especialista de National Geographic. Cuando los conquistadores llegaron a América, la ciudad ya estaba ocupada por los aztecas, pero no fueron ellos quienes la construyeron. Se estima que Teotihuacán ya tenía unos 1000 años antes de ser ocupada por los mexicas y unos 500 años antes de que los indígenas mayas llegaran por primera vez a México. Nadie sabe quién la construyó. Por un tiempo se tuvo la hipótesis de que fueron los toltecas, pero los restos de la ciudad demuestran que su estructura ya estaba instalada mucho tiempo antes de que los toltecas la ocuparan. Se estima que Teotihuacán se inició en el año 400 a.C. Construida alrededor de una cueva, sus primeros pobladores crearon un templo encima de la cueva. Ya desde allí se fueron construyendo y extendiendo asentamientos en sus alrededores. Así fue creciendo hasta convertirse en una gran ciudad. La evidencia demuestra que Teotihuacán fue hogar de varias culturas mesoamericanas, incluyendo los mayas,
mixtecas y zapotecas. Una hipótesis señala que la erupción de un volcán pudo forzar una migración masiva hacia esta zona y que esta ola de migrantes había construido el primer asentamiento como refugio. Número 6. ¿Cómo consiguió Teotihuacán su poder comercial sobre otros pueblos? Los hallazgos arqueológicos demuestran que la ciudad de Teotihuacán mantenía un gran poder sobre los pueblos que la rodeaban. Los productos de esta ciudad se comercializaban en todo el territorio y sus creencias habían transformado todas las religiones de Mesoamérica. No está totalmente claro cómo la población de Teotihuacán alcanzó este poder e influencia. Es posible que las otras poblaciones simplemente vieran con admiración y sorpresa las maravillas de los proyectos de esta gran ciudad, o que el poder de Teotihuacán se haya impuesto de la forma más tradicional, mediante la fuerza. Diversos murales en Teotihuacán representan a los guerreros que resguardaban la ciudad. Protegían sus ojos con unas especies de gafas hechas con conchas, sus cabezas estaban adornadas con tiaras de plumas y en sus manos sostenían armas para lanzar dardos. Se cree que estos guerreros cumplían la función de controlar a la población. Además, la ciudad tenía el templo de la serpiente emplumada, dedicado a la celebración de la guerra. La estructura está cubierta de esculturas en la forma del dios Quetzalcóatl. Cuando fue terminado, 200 personas fueron ejecutadas con las manos atadas a la espalda e incineradas en fosas a un lado del templo. Las víctimas no eran locales. Probablemente provendrían de otras ciudades que habían sido derrotadas. Número 7. ¿Por qué había pasajes secretos bajo la ciudad de Teotihuacán? Bajo el Templo del Sol y el Templo de la Serpiente Emplumada, la ciudad de Teotihuacán tenía un conjunto de túneles largos y profundos que se dirigían hasta el patio principal de la ciudad. Estos pasajes eran secretos y se utilizaban con fines misteriosos. Un sumidero en la base del Templo de la Serpiente Emplumada reveló el primer túnel, que se extendía por 100 metros desde el templo hasta el patio. Quienes ingresaban al túnel debían pasar por una cámara en forma de cruz para atravesarlo. Número 8. ¿Quién selló los túneles secretos? Se cree que, más allá de los traslados, estos túneles se usaron para ceremonias de sacrificios a los dioses. Dentro de esta cámara en forma de cruz se hallaron algunas ofrendas, como collares elaborados, pequeñas esculturas, cerámicas e incluso piel humana. Hay otro misterio. Por razones desconocidas, estos túneles fueron sellados con enormes rocas hace unos 1800 años. Por algún motivo, se quiso eliminar el paso hacia estos túneles, pero no se sabe cuál civilización lo hizo ni por qué. Número 9. ¿Por qué Teotihuacán estaba en ruinas cuando llegaron los mexicas? Para el momento en que las primeras comunidades aztecas llegaron a Mesoamérica y encontraron la ciudad de Teotihuacán, ya sus restos estaban en ruinas. No sabían qué había pasado ni por qué una ciudad tan grande e importante había colapsado. La hipótesis más popular plantea que hubo una insurrección violenta alrededor del año 750 después de Cristo, cuando los pueblos que fueron forzados a vivir en las afueras de la ciudad se rebelaron contra la élite teotihuacana. Alrededor de esta misma época, se cree que una gran sequía afectó la zona y empeoró la situación de los pobladores más vulnerables. Se cree que esto motivó la revuelta, en la cual quemaron toda la ciudad. Las grandes edificaciones donde funcionaban las instancias de gobierno que pertenecían a las élites fueron atacadas. Sus obras de arte y esculturas quedaron destruidas. Con la caída de la ciudad comenzó un movimiento migratorio. La comunidad abandonó las ruinas, se separó y comenzó a crear nuevos asentamientos en otras áreas. Número 10. La religión mexica fue una copia de sus predecesores en Teotihuacán. Las ruinas de la ciudad se mantuvieron intactas y vacías por unos 600 años, hasta que en el siglo XIV llegaron las primeras poblaciones aztecas. Se cree que las encontraron por suerte, quizás después de vagar por la jungla. Naturalmente, al encontrar en medio de la nada una ciudad tan grande, aún en ruinas, que conservaba edificaciones altas y una estructura amplia, los aztecas creyeron que Teotihuacán era una ciudad hecha por los dioses.
Nunca antes habían podido ver un sitio tan grande y desarrollado, por lo que pensaron que esta ciudad era el lugar donde los dioses se sacrificaban a sí mismos para poder renacer, que ese lugar era donde se había creado el mundo. Así, una hipótesis plantea que todas las creencias religiosas que conocemos de los aztecas no fueron originales de su cultura. Se cree que los aztecas formaron su religión basada en los restos de las civilizaciones previas en Teotihuacán. Adoraron a la serpiente emplumada a la cual llamaron Quetzalcóatl, copiaron las pirámides y siguieron las mismas prácticas de sacrificios. La ciencia ha permitido conocer y puede entender cada vez más las civilizaciones y culturas antiguas. Finalmente, las comunidades mesoamericanas están siendo reconocidas desde sus propias creaciones y perspectivas. Los aztecas fueron más que un gran imperio. Fueron la base cultural de buena parte de las Américas precolombinas, un rasgo de identidad de nuestro continente antes de la conquista europea. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíales el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos.